semestre, ¿qué es lo que les decía? Estudiar si el siguiente razonamiento es válido o no. Y aquí te dan todo este argumento. Y pues tenemos que verificar si el argumento es válido o no. A ver qué dice aquí. Si un hombre es soltero, entonces es feliz. Si un hombre es feliz, entonces vive mucho. Y si un hombre es soltero, entonces vive mucho. Todo eso es el argumento. ¿Qué es lo primero que hacíamos en estos ejercicios? Pues lo primero que hacíamos era identificar las frases. Ya ver, una primera frase sería esta. Si un hombre es soltero, entonces es feliz. Ahí tengo una primera frase. Otra frase sería si un hombre es feliz, entonces vive mucho. Y finalmente la última frase que yo veo ahí es esta. Si un hombre es soltero, entonces vive mucho. Ya ver, mucho, ¿no? Tenemos en total tres frases, entonces formalizaremos. ¿Qué les parece si primeramente identificamos lo que son las letras proposicionales? Proposicionales. En todo este argumento tenemos tres frases y la última frase es lo que llamamos la conclusión de todo el argumento. La última frase que les dan de todo este argumento, la última frase es la conclusión. Ya ver, una primera proposición que yo puedo identificar es si un hombre es soltero sería una proposición, entonces eso va a ser P, un hombre es soltero. Si un hombre es soltero ya lo tengo, entonces eso es un conectivo lógico. Entonces es un conectivo lógico. Es feliz. Si un hombre es soltero, entonces un hombre es feliz. Entonces eso sería Q. Q va a ser un hombre es feliz. Ya he formalizado toda esta primera frase. No le he formalizado. Estamos identificando primeramente las letras proposicionales. Si un hombre es feliz, ya lo tengo, eso es Q. Entonces, un hombre vive mucho, no lo tengo. Entonces, eso que sea R, un hombre vive mucho. Entonces, aquí tomen en cuenta que el entonces es un conectivo lógico. Aquí, si un hombre soltero ya lo tengo, es P. Entonces, un hombre vive mucho y ya lo tengo, es R. Entonces, tenemos solamente tres letras proposicionales. Ahora pasaremos a lo que es la formalización. Aquí entonces es un conectivo lógico. Ya ver, formalizaremos primeramente esta frase. Un hombre soltero, si un hombre es soltero, entonces es feliz. Un hombre soltero es P, un hombre es feliz es Q, entonces la formalización sería P, entonces Q. Y ahora pasaremos a formalizar la siguiente frase que les dice, si un hombre es feliz, entonces vive mucho. Un hombre es feliz es Q, vive mucho es R, entonces sería Q, entonces R. Y ahora finalmente aquí voy a tener la conclusión. Y esa es la última frase. Si un hombre es soltero, entonces vive mucho. Un hombre soltero es P, vive mucho es R. Entonces la conclusión sería P, entonces R. Ahí he formalizado todo este argumento. Y la conclusión es esta. Estas lo llamamos lo que es las premisas. Y aquí tengo la conclusión. Y aquí un poquito de teoría de lo que han hecho con el ingeniero. ¿Qué es lo que les dice en la teoría? Si yo tengo premisas, y por ese conjunto de premisas, pues voy a tener una conclusión, que es Q. ¿Qué dice la teoría? Que la conjunción de las premisas, pues implica la conclusión. En otras palabras, te está diciendo que a las premisas lo vas a unir con el conectivo lógico y. Y aquí vamos a anotar entonces, y aquí voy a tener la conclusión. Es solamente aplicar esta parte teórica.
de esto pasarlo a esto. Y entonces haciendo eso nos va a quedar lo siguiente. Aquí voy a anotar formalización. Y aquí que te dice que a las premisas lo vamos a unir con el conectivo lógico I, U, entonces R. Y aquí voy a tener la implica eso a la conclusión y la conclusión es P, entonces R. P, entonces R. Y ahora pues hay que demostrar que esta fórmula proposicional es válida, realizando una tabla de verdad. A ver, realizaremos la tabla de verdad. Si en la tabla de verdad nos va a salir una tautología, pues vamos a decir que el razonamiento es válido. Y si no nos sale tautología, pues decimos que el razonamiento no es válido. Y a ver, el número de filas de que va a tener nuestra tabla de verdad. Número de filas. Eso lo calculamos por 2 a la n. ¿Cuántas proposiciones tengo? Solamente 3. Entonces n vale 3 y voy a tener 8. Entonces nuestra tabla de verdad va a tener 8 filas. Ya voy a construir la tabla. Aquí voy a tener P, aquí voy a tener Q, aquí voy a tener R. A ver, yo lo voy a hacer. Y aquí ya me he construido la tabla de verdad. Tenemos tres proposiciones. Entonces nuestra tabla de verdad va a tener 8 filas. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, de uno en uno. Luego tomamos de dos en dos. Aquí tomamos de dos en dos. Luego tomamos de cuatro en cuatro. Ya entonces eso es. Ahora empezaremos a construir. Primeramente voy a construir el valor de verdad de toda esta fórmula proposicional me lo va a dar este conectivo lógico, este entonces. Entonces, primero voy a evaluar esto que está en corchetes y dentro, lo que está dentro del corchetes es primero lo que está dentro del corchetes es esto que están en paréntesis. Y aquí también voy a evaluar los paréntesis. Siempre hay que iniciar por lo que son los paréntesis. Primero para P, entonces Q, para esto. Para P, entonces Q. Y a ver, para evaluar P, entonces Q, se tienen que acordar de las tablas de verdad y tienen que memorizarse. Tampoco es necesario, fíjense, para la condicional o la implicación, P, entonces Q, es falsa solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En ese caso, la condicional es falsa. Cuando el antecedente es verdadero, el consecuente es falso. En ese caso, la condicional es falsa. En todos los demás casos es verdadero. Ya, entonces, solamente nos fijamos en ese caso en particular, cuando P sea verdadero y Q sea falso. Verdadero, verdadero no se cumple, aquí no se cumple. Verdadero, falso, aquí va a ser falso. Verdadero, falso, aquí va a ser falso. Aquí no se cumple, no se cumple, no se cumple esa condición. Entonces, todos los demás casos va a ser verdadero. Ya, entonces ahí tengo ya evaluado esto que está dentro de paréntesis, P entonces Q. Ya a ver, analizando el ejercicio, sí está bien. Ahora evaluaremos para el siguiente paréntesis, Q entonces R. Q entonces R. Del mismo modo, nos fijamos el caso en particular cuando Q sea verdadero y R sea falso para que la condicional sea falsa. A ver, verdadero, verdadero no se cumple. Aquí verdadero, falso. Aquí va a ser falso. Falso, verdadero no se cumple. Verdadero, verdadero no se cumple. Antecedente verdadero, consecuente falso. En ese caso es falso. Y aquí no se cumple, aquí no se cumple. Entonces, todos los demás casos es verdadero. Ya ahora, recién empezaremos a evaluar lo que está entre corchetes. Todo esto. Ya. Entonces, hago la conjunción entre P entonces Q y Q entonces R. P entonces Q y Q entonces R. Hago la conjunción
Ya aquí se fijan en este conectivo, es el i, es la conjunción. Y se fijan en sus tablas y de la misma forma se analiza un caso en particular. La conjunción es verdadera solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero. En todos los demás casos es falso. Ya a ver, nos fijamos. Esto es el antecedente Q, P, entonces Q y P, entonces Q es toda esta columna. Y el consecuente es Q, entonces R. Y Q, entonces R es toda esta columna. Tomen en cuenta eso. Y a ver, solamente nos fijamos, ¿no? Aquí, en verdadero, verdadero, aquí va a ser verdadero, verdadero, falso, no se cumple, falso, verdadero, no se cumple, falso, verdadero, no se cumple. Aquí, verdadero, verdadero, aquí va a ser verdadero. Verdadero, verdadero, aquí es verdadero, aquí vence verdad y verdad, aquí va a ser verdadero. Y todos los demás casos, pues va a ser falso. Ya, ahí ya tengo evaluado todo esto que está entre corchetes. Ahora evaluaremos P entonces R. P entonces R. Nos fijamos el caso en particular, ¿no? En el que P sea verdadero y R sea falso. De esa forma, pues la condicional va a ser falsa. Y aquí verdadero, verdadero no se cumple. Aquí verdadero, falso. Aquí vamos a tener falso. Verdadero, verdadero no se cumple. Verdadero, falso. Aquí voy a tener falso. Falso, verdadero no se cumple. Falso, falso no se cumple. Falso, verdadero no se cumple. Falso, falso no se cumple. Entonces, todos los demás casos aquí van a ser verdaderos. Y ahí finalmente evaluaremos para obtener el resultado de toda esta fórmula proposicional. Me lo va a dar esta condicional. Y entonces evaluaremos, aquí voy a tener P entonces Q y Q entonces R, entonces P entonces R. Entonces estoy haciendo la condicional entre el resultado que está dentro del corchete y P entonces R. Ya ver todo esto aquí ya lo tengo. Sería esta columna con esta columna. ¿Qué te dice la condicional? Que va a ser falsa solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Nos fijamos en esos casos. Verdadero, verdadero no se cumple, falso, falso no se cumple, falso, verdadero no se cumple, falso, falso no se cumple, verdadero, verdadero no se cumple, falso, verdadero no se cumple, verdadero, verdadero no se cumple, verdadero, verdadero no se cumple. Entonces, todos los resultados aquí netamente va a ser verdadero. Y ahí fíjense que el resultado de toda esta fórmula proposicional pues nos ha salido verdaderos. Y entonces, como todito nos ha salido verdadero, pues digo que es una tautología. Aquí voy a anotar tautología. Y como nos ha salido una tautología, pues puedo decir que el razonamiento es válido. Aquí voy a anotar, por tanto, el razonamiento es válido. Tomen en cuenta que aquí, si no les hubiera salido todito verdadero, pues el razonamiento no sería válido. Pero como nos ha salido todito verdadero, pues el razonamiento es válido.